Vamos a ver rápidamente el pseudohipoparatiroidismo tipo 1. Pseudohipoparatiroidismo tipo 1, esto se va a dar por una mutación en el gen GNAS. El gen GNAS es el gen que codifica para la subunidad alfa de la proteína GS asociada al receptor de la paratormona. Entonces rápidamente tenemos, digamos, esta es una célula que va a responder a la paratormona. Esta es la paratormona y este es el receptor para la paratormona que pasa 7 veces por la membrana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y está asociado a una proteína G. Ya en videos anteriores vimos el mecanismo de la proteína G y cómo cuando la paratormona se une aquí a su receptor, finalmente tenemos un aumento del AMP cíclico a través de que la subunidad alfa es la que va a activar a la adenilato ciclasa, y ya una vez que tenemos el aumento del AMP cíclico, vamos a tener una respuesta a la paratormona, que muchas veces puede ser, por ejemplo, si esta es una célula del túbulo contornado proximal, la respuesta sería excretar fosfato. Pero entonces, para que el paciente responda a la paratormona, tiene que tener íntegro todo esto de su receptor y la proteína G. Aquí lo que va a pasar es vamos a tener una mutación en el gen GNAS, y el gen GNAS es el gen, digamos, aquí está la célula, aquí está el núcleo, aquí está el material genético. Este pedacito es el gen GNAS. Esto es cuando llega la RNA polimerasa lee el gen GNAS, se produce un RNA, este RNA se sale al citoplasma y es leído por los ribosomas y se produce una proteína. Y la proteína que se produce es la subunidad alfa. Es el gen GNAS, es el gen que codifica, o sea que finalmente va a hacer que se produzca la subunidad alfa. Y lo que va a pasar es, vamos a tener una mutación en este gen, pero es una mutación que hace que el gen esté metilado. Metilado es que el gen esté inactivo. Inactivo es que la RNA polimerasa no lo puede leer, no lo lee. Y esto va a terminar en dos cosas. Entonces, una va a ser, el paciente va a tener, clínicamente se va a presentar con osteodistrofia heredada de Albright, que esto es, el paciente se va a presentar con estatura corta, se va a presentar con hipoplasia del cuarto o quinto dedo, y esta de la mano o de los pies. Entonces, cuarto y quinto dedo van a estar más chicos de lo normal, ya sea de la mano o del pie. El paciente va a tener obesidad, puede tener retraso mental, va a tener braquidactilia, y va a tener calcificaciones o osificaciones subcutáneas. Eso es lo más característico. Entonces, por un lado, esto va a hacer que el paciente se presente así. Y por otro lado, el paciente va a tener resistencia a la paratormona. Porque ya vimos que para tener respuesta para la paratormona, necesitamos que la subunidad alfa active a la adenilato ciclasa. Pero ya vimos que este gen, al estar inactivado, entonces no vamos a tener un RNA mensajero en donde está codificada la subunidad alfa. O sea, ya que está inactivado este gen, finalmente no se produce la subunidad alfa y por tanto no tenemos activación de la adenilato ciclasa, y por tanto el paciente viene con resistencia a la paratormona. Entonces, ¿cómo se va a presentar el paciente con resistencia a la paratormona? La paratormona promueve la excreción de fosfato, la excreción de fosfato, y promueve la reabsorción de calcio. Si el paciente no responde a la paratormona, entonces no va a excretar fosfato porque no responde a la paratormona, entonces va a aumentar el fosfato. Si el paciente no responde a la paratormona, no se va a reabsorber calcio, entonces el paciente va a estar tirando calcio y va a tener hipocalcemia. Y si el paciente tiene hipocalcemia, recordemos el mecanismo compensatorio es aumentar la concentración de la paratormona, porque la paratormona lo que hace es promover la reabsorción de calcio. Si tenemos hipocalcemia, queremos reabsorber más calcio. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aumentando la concentración de paratormona. Pero aún así el paciente es resistente a la paratormona. Entonces, ¿cómo se va a presentar? Se presenta con un aumento de la paratormona, con un aumento del fosfato y con una disminución del calcio. Así es lo que encontramos en estudios de laboratorio. No solo el paciente va a tener resistencia a la paratormona,
También puede tener, por ejemplo, resistencia a la FSH y a la LH, resistente a la TSH, resistencia a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Y el paciente, la razón por la cual va a tener resistencia a la paratormona, es porque en las células, por ejemplo, digamos, es una célula del túbulo contorneado proximal. Aquí está el cromosoma paterno y aquí está el cromosoma materno. En el cromosoma paterno también tenemos el gen GNAS. En el cromosoma materno tenemos el gen GNAS. Pero el gen GNAS del cromosoma paterno, lo normal es que hagamos improntación, imprinting. O sea, que metilemos el gen paterno. Esto hace que esté inactivado el gen paterno. Y eso es normal. Eso es normal. Y entonces, ¿qué hacemos? Solo funcionamos con el gen GNAS materno. Pero este es un paciente que por una mutación, la madre tiene el gen GNAS y cuando la madre le pasa el gen GNAS al hijo, vamos a tener, cuando la madre le pasa el gen GNAS al hijo, vamos a tener una metilación del gen. Una metilación del gen, o sea, el gen se le va a pasar al hijo, pero se le va a pasar inactivado. Este es el gen GNAS materno, va a tener un grupo metil. Y entonces, estos órganos, por ejemplo, el túbulo contorneado proximal, que solo tiene el alelo materno para expresar, para funcionar, porque ya vemos que lo normal es que nosotros ponemos metil en el cromosoma o en el alelo paterno. Ya una vez que está esta mutación en donde la madre le pasa metilado el gen al cigoto, entonces esta célula ya no tiene ningún gen con el cual pueda funcionar, porque este ya de por sí, de forma natural, lo inactivamos. Y este viene inactivado. Entonces, ¿qué pasa? No se puede producir lo que está codificado en el gen GNAS. ¿Y qué es lo que está codificado en el gen GNAS? La subunidad alfa de la proteína GS. Entonces, por eso el paciente viene con resistencia a la paratormona, porque no puede producir la subunidad alfa, porque ya tiene inactivado al alelo materno, o digamos al gen materno, que es el único que se expresa en este tipo de células. Este tipo de células es el túbulo contorneado proximal, el ovario, la tiroides y la pituitaria. Entonces, el pseudohipoparatiroidismo tipo 1 se va a dar por una mutación en el gen GNAS de la madre, que hace que cuando la madre le pasa su gen GNAS al hijo, se lo pasa de forma inactivada. Y el paciente se va a presentar, por un lado, con la osteodistrofia de Albright, que es hipoplasia del cuarto quinto dedo. Vamos a tener osificación o calcificación subcutánea, vamos a tener retraso mental, obesidad, vamos a tener corta estatura. Y por otro lado, la resistencia a la paratormona. Y la resistencia a la paratormona se va a dar porque al metilar o al pasar inactivado este gen GNAS de la madre, ya estas células no tienen el alelo materno que lo puedan expresar porque está metilado. Y el del padre ya de por sí está metilado porque es normal que metilemos el del padre. Entonces, ¿qué pasa? No se produce la subunidad alfa y entonces el paciente no responde a la paratormona. Entonces tiene resistencia a la paratormona. Entonces el paciente va a venir con aumento de la paratormona, con hipocalcemia y con aumento del fosfato. Ahora, hay otro tipo que es el pseudohipoparatiroidismo tipo 1B. Pseudohipoparatiroidismo tipo 1B. En el 1B, el paciente tiene los mismos estudios de laboratorio que en el tipo 1A, pero no tiene la osteodistrofia heredada de Albright. O sea, viene con aumento de paratormona, viene con aumento del fosfato, disminución de calcio, pero no viene con la osteodistrofia de Albright. Hay otro que es el pseudohipoparatiroidismo 2, en donde más o menos el paciente se presenta igual que en el 1B, o sea, no tiene los síntomas de la osteodistrofia de Albright. Pero ya el mecanismo de estos pseudohipoparatiroidismos es más complicado. El tipo 1B, por ejemplo, tiene que ver igual con el gen GNAS, pero es más complicado, tiene que ver igual con el imprinting, o sea, con la inactivación de uno de los exones del gen GNAS, pero eso ya está en otro video. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.